Esta es la predicación del domingo 10 de julio de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a comenzar una serie de predicaciones sobre la segunda carta de Pablo a los Corintios. El pasaje de hoy es el capítulo 1, versículos 1 al 11. Como hago últimamente, no lo voy a leer para no alargar el vídeo. Podéis pararlo aquí en este momento, leerlo por vuestra cuenta en vuestra Biblia y después retomar el vídeo. La semana pasada hablamos de algunas de las formas de vida de la Iglesia que anticipan la realidad de la nueva creación. Decíamos, marcábamos estas formas de vida como la celebración gozosa, la búsqueda de la belleza, de la bondad, de la justicia y de la verdad. Hoy vamos a hablar sobre otra forma de vida coherente con la nueva creación, que es la esperanza. La esperanza de que el mundo finalmente tiene sentido, de que esto que hacemos y que vivimos y experimentamos nuestro día a día tiene finalmente sentido y propósito. Esa esperanza nos proporciona la base sobre la que afrontar los problemas de nuestra vida cotidiana y nos proporciona consuelo en los momentos de dificultad. Y eso es lo que descubrimos al leer esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. El propio Pablo refiere el contexto de la carta cuando dice en el versículo 8 de este capítulo 1 que quiero, hermanos, que tengáis cumplida información de las dificultades por las que he tenido que pasar en la provincia de Asia. Esta región de Asia es la que conocemos hoy como Turquía. Esta zona, cuando se habla de Asia Menor en este mundo antiguo, pues es esa zona geográfica que hoy es el país de Turquía. Y atendiendo al relato de los hechos en el capítulo 19, versículo 1, leemos lo siguiente: durante la estancia de Apolo en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores del Asia Menor, cuando finalmente llegó a Éfeso. Y entonces el capítulo 19 nos relata precisamente lo que ocurrió en Éfeso, en este recorrido por las regiones del Asia Menor. Eh, por lo tanto, es muy probable que las dificultades a las que Pablo se está refiriendo en esta segunda carta de los Corintios tenga que ver con esos acontecimientos que se nos describe en el capítulo 19 del libro de los Hechos, durante su estancia en Éfeso. Por eso estamos en un momento de la vida de Pablo que es anterior a las circunstancias que acompañaron a Pablo mientras escribía su carta a los filipenses. Por lo tanto, digamos, estamos en un momento previo a la carta de los filipenses, ¿no? En esta carta a los Corintios hay un contraste muy fuerte con la carta a los filipenses. Cambia el tono de la carta, lo que Pablo dice. Es muy interesante estudiar, y por eso hemos traído las dos cartas juntas, esas dos cartas en contraste, porque se complementan muy bien, ¿no? Porque nos permiten equilibrar ambas. Una equilibra lo que se dice en la otra, ¿no? Una equilibra el tono y la perspectiva de la otra. Terminamos la semana pasada con un llamamiento de Pablo a los filipenses, a la celebración gozosa y a la alegría, con formas de vida de la Iglesia. Sin embargo, las palabras de Pablo a los Corintios tienen un tono, como digo, completamente distinto. Ya dijimos el domingo pasado que Pablo no era un iluso ni un utópico y que su apelación a una vida gozosa no estaba al margen de las dificultades de la vida diaria. Y esto es lo que encontramos aquí de manera visible y patente. Pablo es consciente, en primer lugar, de que la fuente del consuelo en medio de las dificultades es el Señor y su misericordia, como vemos en el versículo 3. Así comienza esta carta, alabando y bendiciendo a Dios, con palabras de Pablo, porque siempre consuela. Por lo tanto, Dios es la fuente de todo consuelo. Dios y su misericordia es la fuente de todo consuelo. No obstante, algo que a mi juicio resulta muy importante es que ese consuelo que viene de Dios no es un consuelo superficial,
tampoco es un escapismo, no es un paliativo, no es un adormecimiento, no es un consuelo temporal. En nuestra sociedad se nos enseña que toda enfermedad puede ser curada, o pues nos crea la expectativa, mejor dicho, se nos crea la expectativa de que toda enfermedad puede ser curada y que todo problema puede ser resuelto. En el fondo sepamos que no todo puede ser resuelto y que no toda enfermedad va a ser curada, pero en principio se nos crea esta expectativa, debido pues, al progreso tecnológico y científico y de la medicina y tal. Y esto está muy bien, pero digo, albergamos esta expectativa, ¿no? Hay toda una cultura de la superación, del logro, del éxito, asociado incluso a la salud, al bienestar, como al resto de áreas de nuestra vida diaria. Eso significa que la enfermedad es irreversible, que las situaciones de dependencia o que situaciones inesperadas como un accidente o una muerte que no estaban en nuestra agenda, porque quizás era una persona joven, no tocaba, no llegaba, no era el momento, se iban con una sensación de fracaso muy profundo. Huimos del sufrimiento, del dolor y de la muerte, así como de la enfermedad y de la vejez. Todas estas situaciones en nuestra sociedad huimos, se quedan arrinconadas, como en cuarentena. De ahí que hayamos convertido hoy en día la salud, la alimentación o el deporte en caminos de salvación. Es decir, que si haces determinadas cosas, vas a vivir más, vas a vivir mejor. En fin, se convierte en caminos de salvación, cuando se convierten en fines en sí mismos. Por eso cuando escuchamos la palabra consuelo en esta carta de Pablo, nos puede sonar a resignación, a un alivio momentáneo, ya que no queremos sufrir, no queremos ser conscientes de nuestra propia muerte, pues bueno, claro, como un consuelo, bueno, si algo que, como ese paliativo, como esa pastilla, ese adormecimiento que nos deja, ¿no? En suspenso, ese dolor que tenemos. Pero esto no es de lo que habla Pablo. El consuelo de Dios, del que habla Pablo, no es una evitación del sufrimiento o de las dificultades. La idea no es que Dios nos vaya a ahorrar que pasemos por situaciones de dificultad. Muchos cristianos precisamente esperan eso, que la fe en Dios les prevenga de según qué cosas ocurran en su vida. Por eso cuando esas cosas son las que precisamente ocurren en su vida, les producen mucho desconcierto. Incluso les llevan a crisis de fe. Se suponía que no me iba a ocurrir esto si yo creía en Dios. La cuestión es qué Biblia están leyendo, porque la Biblia nunca nos transmite esa idea. En lugar de ser guiados y configurados por el mundo de significado de las Escrituras, estamos siendo configurados por la cultura del éxito y del bienestar de nuestra sociedad contemporánea, capitalista y consumista. Siempre bien y siempre mejor. Parece que el cristiano siempre tiene que estar bien y siempre tiene que ir a mejor. Pero ese triunfalismo no es una promesa propia de la vida cristiana. Por el contrario, Pablo nos dice que Dios, versículo 4, nos conforta en todos nuestros sufrimientos. Dios nos conforta en todos nuestros sufrimientos. Dios es fuente de consuelo, sí, pero consuelo en medio de las dificultades, los sufrimientos o las tribulaciones. Ese consuelo no es una evitación de las mismas, sino la capacidad para afrontarlas. Tampoco habla aquí Pablo de sufrimientos, como una mera experiencia subjetiva que empieza y termina con nosotros mismos. Fijémonos cómo Pablo está hablando, no en singular, de sus sufrimientos individuales o particulares, sino en términos comunitarios y eclesiales, nuestros sufrimientos. Porque hemos recibido el consuelo de Dios, estamos en condiciones de poder ayudar a otros que necesitan también consuelo. El consuelo del que hablamos aquí no es un decir superficial, no es decir a quien lo está pasando mal, hay que animarse, todo va a ir bien, esto pasará, estas cosas que solemos decir. Pero estas cosas que solemos decir es precisamente la manera de no hacernos cargo del sufrimiento del otro. El que nosotros mismos hayamos experimentado una situación similar,
es la que nos capacita para poder consolar a otros. Porque nosotros ya hemos experimentado que en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, en medio de esa situación concreta, hemos recibido el consuelo de Dios. Versículo 4. Por eso, si no hemos experimentado algo similar, es mejor el silencio y el acompañamiento presencial, pero debemos evitar palabras superficiales y gastadas. Por tanto, el consuelo de Dios es el que nos permite mirar cara a cara al sufrimiento, no a evitarlo. Eso es un cambio muy importante. Pero no, eso no quiere decir que el sufrimiento sea algo deseable. No es que debamos convertirnos en masoquistas, que disfrutemos sufriendo. No, en absoluto. No es esto lo que queremos decir. Lo que quiere llevarnos Pablo es dotar al sufrimiento de un significado. Cuando queremos huir, evitar o resignarnos, no estamos afrontando el sufrimiento. Pablo nos dice, debemos afrontar el sufrimiento resignificándole, viviéndolo bajo un nuevo significado. Y eso es un gran cambio, porque en primer lugar para nuestra sociedad, que quiere evitar el sufrimiento a toda costa, incluso alejando, aislando a las personas en situaciones de vejez o de enfermedad. Pero también lo era para la sociedad de Pablo, en la que el sufrimiento se entendía como algo determinado por el destino o por los dioses. Está sufriendo porque la fuerza del destino, porque los dioses así lo han dicho, lo han determinado, te están castigando. Y por lo tanto, si estamos en manos del destino de los dioses, caprichosos, arbitrarios, no se puede escapar del sufrimiento. Por lo tanto, en la sociedad antigua no se podía escapar del sufrimiento y en nuestra sociedad debemos escapar del sufrimiento. En la sociedad antigua teníamos un determinismo acerca del sufrimiento y en nuestra sociedad tenemos una evitación a toda costa del sufrimiento. Pues ni huida ni resignación, sino confrontación. Podemos confrontar y afrontar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el consuelo de Dios. En las propias palabras de Pablo, porque si bien es cierto que como cristianos no nos faltan sufrimientos, fijaos, el cristiano no nos faltan sufrimientos, no lo es menos que Cristo nos colma de consuelo. Versículo 5. El sufrimiento no es un fracaso en la vida cristiana. También forma parte de la vida cristiana. Pero ese dolor es resignificado por el consuelo de Dios en Cristo. Y esa experiencia nos capacitará para poder ser agentes de consuelo en manos de Dios para poder ayudar a otros. Pablo lo dice a continuación, versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, ya sea que seamos atribulados o seamos consolados, es para vuestra consolación y vuestra salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Tal y como leemos en este versículo, hay una reciprocidad. Aquí no hay un camino unidireccional, de una sola dirección, del que consuela hacia el que sufre. No es así. Hay una relación de reciprocidad. Aquel que sufre recibe consuelo. El que consuela también recibe consolación por ese acto de consuelo, pero también el que consuela participa del sufrimiento del que padece. Por lo tanto, hay una reciprocidad, hay una transferencia del sufrimiento y hay un consuelo compartido. Por eso es tan difícil, vivimos tanto del sufrimiento, o del acompañamiento, o del consuelo, porque no se trata de palabras vacías que pongan distancia entre nosotros, sino de hacernos cargo del sufrimiento de otros para que todos podamos experimentar el consuelo que viene de Dios. Por esta misma reciprocidad es necesario que aquel que necesita consuelo también se abra y esté receptivo para recibirlo.
Porque ocurre que hay muchas personas que sufren, pero que están encerradas sobre sí mismas. Quiere que alguien les consuele, pero no están dispuestos a abrirse a los otros. Y eso solo cronifica su dolor. El consuelo, como forma de vida de la Iglesia, no es una práctica unidireccional, de una sola dirección. Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a que esa práctica consoladora se haya profesionalizado en la figura de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, paraterapeutas, coaches varios. Incluso la práctica pastoral en muchas ocasiones, hoy en día, se asimila a esta visión profesionalizada y unidireccional psicologizante de nuestra sociedad. Y se espera que el pastor actúe de esa manera. Sin embargo, la pastoración o la pastoral es una práctica o una forma de vida de la Iglesia, no solo del pastor. Esa forma de vida de la Iglesia, que es la pastoración, se convierte en un compartir recíproco, tanto del consuelo que recibimos de Dios como del sufrimiento que experimentamos. Os dice Pablo nuevamente en el versículo 7, por cuanto sabemos que si compartís nuestros sufrimientos, habréis de compartir también nuestro consuelo. O dicho en otra versión, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay un compartir, ya sea el sufrimiento, ya sea el consuelo. Hay una reciprocidad. Pero para experimentar eso, debemos comportarnos como iglesia, no como individuos. No es que como individuo yo experimento dolor y espero que alguien me consuele, sino que como iglesia experimentamos y compartimos el dolor y también experimentamos y compartimos el consuelo que viene de Dios. No es una única persona la que monopoliza ese consuelo, sino que es una experiencia compartida por todos en la iglesia. Es una forma de vida de la iglesia. Compartimos entre todos nuestros sufrimientos y entre todos nos estimulamos, nos consolamos con el consuelo que hemos recibido de Dios. Ese dolor y ese consuelo compartidos es base para el ejercicio de aquella forma de vida de la iglesia que hemos mencionado al principio, la esperanza. Como dice Pablo, hay esperanza en la práctica de poder compartir dolor y consuelo todos juntos. Versículo 7, ¿no? Esta es mi esperanza, dice Pablo, en que yo sé que vais a compartir mi dolor y vais a compartir el consuelo. Esa es la esperanza que el propio Pablo ha perdido en un momento determinado de su vida, cuando precisamente ha estado centrado solo en sí mismo. Dice, versículo 8, me vi abrumado de tal modo y tan por encima de mis fuerzas que hasta perdí la esperanza de seguir viviendo. Bueno, son palabras fuertes aquí de Pablo. Y es que el estrés, cualquier situación llevada al extremo, nos puede hacer perder la esperanza. A Pablo le ocurrió, a nosotros también nos puede ocurrir. Debemos estar prevenidos para ello. Sin embargo, en esa situación extrema, Pablo pudo aprender algo. Dice el versículo 9, eso me enseñó a no confiar en mí mismo. Fijaos, qué interesante esto, ¿no? Hemos visto antes cómo Pablo nos está hablando de un compartir el sufrimiento comunitariamente entre la iglesia, incluso entre distintas iglesias o entre distintas personas que no están conviviendo en un mismo espacio geográfico, en un mismo espacio local. Por contraste, él ha experimentado que ha perdido la esperanza cuando ha confiado solo en sí mismo, cuando ha estado encerrado en sí mismo, cuando ha perdido precisamente en primer lugar la confianza en Dios.
Eso me enseñó a no confiar en mí mismo, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos, versículo 9. En esta situación en la que pierdo la esperanza, en la que ya no tengo más recursos que encontrar en mí mismo, es cuando caigo en la cuenta de que debo confiar en Dios que resucita a los muertos. Pero esa confianza en Dios lo que nos abre es a los temas, es a participar de la iglesia. Y en esa experiencia compartida de consuelo y de dolor, podemos retomar, podemos recuperar esa forma de vida que es la esperanza. Las dificultades por las que pasamos nos deben enseñar una cosa: a no confiar en nosotros mismos, a no encerrarnos en nosotros mismos, a no plegar velas y cortar puentes, a confiar en Dios y a dejarnos acompañar y acompañar a otros en la experiencia compartida, que es la iglesia. La forma de vida que constituye la esperanza tiene como base la resurrección de Dios, esto lo hemos dicho muchas veces ya, y la nueva creación. Porque cualquier situación por la que pasemos tiene un límite, que es la muerte. Cualesquiera que sean las circunstancias por las que nos pueden pasar, lo peor que siempre nos puede pasar es la muerte. No hay, no hay un límite más allá de la muerte. Sin embargo, lo que nos dice la resurrección y la nueva creación, y la promesa de la nueva creación, es que la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida. Ese dicho popular que dice que todo tiene arreglo menos la muerte, en perspectiva bíblica es incorrecto. Todo tiene solución, incluso la muerte. La Iglesia anticipa parte de la nueva realidad, o de la realidad de la nueva creación, cuando no se deja vencer por el miedo a la muerte en cualquiera de sus formas, ya sea el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo a la falta de autonomía, independencia, etcétera, 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 etcétera. Así que Pablo continúa su relato con esas palabras aventadoras del versículo 10. Fue Dios el que me libró de tan graves peligros de muerte y continuará librándome, pues he puesto en él la esperanza de que así lo hará. Y por último, hemos hablado mucho en esta mañana de este cuidado mutuo de consuelo y sufrimiento, esa experiencia compartida de sufrimiento y esa experiencia compartida de consuelo. Pero ¿cómo llevamos a cabo este cuidado mutuo? Pues Pablo nos dice en el versículo 11, por medio de la oración. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Nuevamente, hay una experiencia compartida. Y el ámbito para ello, el espacio para ese compartir, tener esa experiencia compartida de consuelo y sufrimiento, es la oración. Y eso no es algo fácil, porque no es algo mecánico, es algo que exige de nosotros apertura y receptividad. Cuando las cosas te van bien personalmente o individualmente, quizás no quieras llevar la carga de otro. Bueno, yo estoy bien porque ahora me tengo que hacer cargo de los problemas o las dificultades de otra persona. Y cuando es tu propia carga la que llevas, entonces, como hemos visto en Pablo, no debes encerrarte en ti mismo, no debes confiar solo en ti mismo, debes apoyarte en los demás. No hay lugar para llaneros solitarios en la iglesia. El espacio privilegiado para esa experiencia compartida de sufrimiento y de consuelo es la oración. Pero en la oración también hay lugar para el agradecimiento. Lo dice Pablo en ese versículo 11. También serán muchos los que dan gracias por el don concedido a nosotros. Hay lugar para el agradecimiento. Hay lugar para la alegría. Hay lugar para la celebración. Y con eso terminamos donde empezamos la semana pasada. La vida cristiana es una vida de celebración gozosa, dada la esperanza de la resurrección y de la nueva creación. En medio de las tribulaciones y las dificultades, también debería haber espacio para la celebración gozosa por medio de la oración, al compartir consuelo y esperanza. Y de esa forma, consuelo y la esperanza se convierten en esas formas de vida de la Iglesia. Que así sea.